Hola amigos, creo que no es ningún secreto que los cómics de Marvel son uno de los más populares y famosos del mundo. Después de todo, todos sabemos quiénes son Spider-Man, el Capitán América, los X-Men, Iron Man, Thor y, por supuesto, Deadpool. Y hace tiempo que estamos acostumbrados a que el universo mágico y fascinante nos deleite casi todos los años con nuevas películas sobre superhéroes, con una trama excelente y, por supuesto, imágenes increíbles. Pero ¿y si profundizamos un poco más en la épica historia de la mundialmente famosa empresa? Después de todo, hoy Marvel no es solo una empresa que crea novelas gráficas. Este es uno de los mayores agregadores de cultura del cómic, su propio universo cinematográfico, sus propios superhéroes y supervillanos, historias de verdadera amistad y vil traición. La corporación lleva décadas creando todo esto para nosotros. En general, como es habitual en mis vídeos, hoy descubriremos dónde empezó todo. Y por supuesto, seguiremos el camino de la vida de Marvel desde la idea misma y los primeros cómics hasta los éxitos de taquilla mundiales. Pero comencemos con el hecho de que Marvel Comics fue fundada en 1939 por el joven editor de revistas Pulp, Martin Goodman, y formaba parte de un grupo de empresas bajo el nombre general Timely Comics. Entonces, ¿quién es ese Goodman? Resolvámoslo juntos. El futuro fundador de Marvel, Moses Goodman, no te rías, porque este es el nombre que quedó registrado en los libros del censo de 1910. Nació el 18 de enero de 1908 en Brooklyn, Nueva York. Era el mayor de 17 hijos de Isaac Goodman y Anna Gleichen-Hayes, inmigrantes judíos que se mudaron a los Estados Unidos a principios de la década de 1890. De hecho, no existe información exacta sobre la familia Goodman, pero hay algunos datos publicados en The New York Times en los que me basaré en este vídeo. El padre de Moisés trabajaba como simple sastre en una fábrica de ropa y la familia vivía en la pobreza extrema. En la escuela, a Moisés lo llamaban simplemente Mo. Este apodo lo siguió hasta la graduación y permaneció con él incluso después, solo en una forma ligeramente interpretada porque después de Mo, Moisés se convirtió con éxito en Morris. También se sabe que, después de graduarse de la escuela a los 16 años, el joven inmediatamente comenzó a trabajar, ya que tenía que ayudar a sus padres y contribuir al mantenimiento de su numerosa familia. Al principio, Morris trabajó como simple empleado en Western Distribution, una empresa que distribuía periódicos y revistas en la costa este de Estados Unidos. Y un poco más tarde, cuando la empresa amplió la lista de servicios que prestaba y comenzó a ofrecer servicios editoriales y publicitarios a los editores, así como impresión, encuadernación, almacenamiento, transporte y ventas al exterior, la propia Mo creció junto con la empresa. A la edad de 20 años, Goodman ya se había ganado una buena reputación en una empresa joven y en crecimiento. Y sus colegas notaron que el chico tenía buen talento empresarial. Fue esta característica la que ayudó a Goodman en su carrera, ya que a los 20 años se convirtió no solo en un especialista en logística, sino también en un alto directivo de Eastern Distribution. Fue él, siendo todavía un simple trabajador, quien un día llegó a la oficina de un líder empresarial y propuso algunas direcciones nuevas que ya he expresado anteriormente. Al mismo tiempo, se le prestó atención al chico y sus ideas pronto cobraron vida. Vale la pena señalar aquí que Morris, también conocido como Moses, era realmente talentoso y su energía estaba en pleno apogeo. Y aunque no tenía suficientes recursos para implementar rápidamente todo lo que había planeado, tenía pensamientos y planes grandiosos más que suficientes en su cabeza. En general, la dirección escuchó sus ideas. Así es como un chico sencillo de una familia pobre se convirtió en el máximo directivo de distribución oriental. La vida, como dicen, estaba mejorando y el trabajo traía un verdadero placer. Moisés ya estaba soñando con cómo pronto se convertiría en un hombre completamente rico, con un traje nuevo y hermoso, y tal vez incluso irrumpiría en la sociedad. Pero el destino, el villano como de costumbre, hizo sus propios ajustes. En octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Nueva York se desplomó y el caos se apoderó de todo el sistema bancario estadounidense, lo que a su vez socavó la economía nacional estadounidense. El incidente asestó un duro golpe a todas las industrias y también devastó la publicidad y la edición. De una forma u otra, la raya negra siempre da paso a una más clara. Así fue en esta historia. Uno de los pocos géneros de impresión que siguió generando beneficios para los editores fueron las revistas pulp
o más precisamente, las publicaciones baratas en color de varias páginas que publicaban historias sensacionales, escandalosas y sentimentales, que daban a las masas emoción y temas de discusión. Morris Goodman fue uno de los primeros en reconocer esta tendencia. En el verano de 1932, Morris dejó su trabajo en Eastern Distribution y comenzó a utilizar el seudónimo de Martin Goodman, nombre con el que sería recordado por las generaciones futuras de editores. A lo largo de varios años, poco a poco fue creando su propia editorial. Gracias a las conexiones establecidas en su lugar de trabajo anterior, Goodman pudo reunir un pequeño equipo de personas tan interesadas como él. Al mismo tiempo, Goodman, en asociación con Louis Silverlight, cofundó varias empresas en un esfuerzo por captar un nuevo mercado. Pero la mayoría de los biógrafos están seguros de que nada más que el matrimonio contribuyó positivamente al desarrollo de su negocio. No importa lo gracioso y estúpido que pueda parecer al mismo tiempo. El 30 de diciembre de 1934, Goodman se casó con la hija de un rico empresario y propietario de una gran empresa de cajas de papel, Atlantic Container Corporation, Gene Davis. Al regresar de una luna de miel de casi un mes en las Bahamas, Goodman Muscle Magazine Distributors se declaró en quiebra. No se puede evitar la responsabilidad ante el socio comercial por parte de los servicios no prestados en virtud del contrato. De una forma u otra, el empresario no se molestó, sino que rápidamente dirigió todas sus fuerzas y capacidades para crear una nueva editorial llamada Martin Goodman Publications. Todo empezó allí con revistas sensacionalistas con historias de detectives, aventuras y ciencia ficción. Eran incondicionalmente populares. Sin embargo, el cómic de Superman creado por DC Comics dejó a todas las demás editoriales un par de pasos atrás. Su gran popularidad no pasó por alto a Goodman, y él, por supuesto, decidió seguir los pasos de sus competidores, creando un producto similar de su propia producción. La editorial inició su trabajo con el primer cómic, que se llamó Marvel Comics. El personaje principal era la Antorcha Humana, miembro de los Cuatro Fantásticos, y su rival era Namor el Submarino, hijo de un capitán de barco y princesa del mítico reino submarino de la Atlántida. Nadie podría haber imaginado que el cómic saldría volando de las estanterías como pan caliente, pero así es exactamente como sucedió. La editorial ni siquiera tenía fondos suficientes para imprimir algunos ejemplares más para la venta, e incluso tuvo que pedir dinero a crédito. En general, en aquellos días sin televisión ni internet, los cómics eran una especie de soplo de aire fresco. Por cierto, los primeros números de Marvel Comics fueron realizados por una empresa externa. El caso es que Goodman firmó un contrato con Lois Jacket Funnies Inc. para que le proporcionara material para la primera revista de cómics. Así, la Antorcha Humana para Funnies Inc., creada por el artista Carl Burgos y Namor de Bill Everett. La idea en sí pertenece exclusivamente a Goodman, pero Funnies Inc. poseía oficialmente los derechos de Human Torch y Namor. Sin embargo, a finales de 1940, Goodman compró los personajes y decidió empezar a contratar sus propios escritores y artistas. Además, el propio Morris era muy consciente de que todavía tenía muchas ideas y futuros superhéroes en la cabeza. Y el siguiente de ellos fue el que ha sobrevivido hasta nuestros días. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, como respuesta a las amenazas de los agresores contra Estados Unidos, apareció un nuevo superhéroe, llamado Capitán América. Este personaje fue cuidadosamente diseñado por Morris. En su imagen, encarnaba no solo la ideología patriótica, sino, ante todo, el espíritu de lucha de todos los estadounidenses que anteponen la defensa de la patria a sus propios intereses. Fue durante este periodo cuando apareció una nueva cara en la empresa. El sobrino de 17 años de la esposa de Goodman, Stanley Martin Lieber. Todos estaban seguros de que Stanley llegó a Timely Comics a través de conexiones familiares. Sin embargo, el propio Ley negó esta versión de su propio empleo y afirmó que consiguió un trabajo casi por accidente, después de haber visto un anuncio en el periódico. De una forma u otra, definitivamente era el empleado más joven. Al principio, la editorial Goodman confiaba en él solo para llenar los tinteros, pero pronto llegó al cómic. Ya en 1941 escribió las primeras líneas para la edición de mayo del Capitán América, tras lo cual se convirtió en editor en funciones. Lo primero que hizo el joven fue crear su propio seudónimo, acortando ligeramente su propio nombre a Stan Lee. Pero un poco más sobre él. Pero por ahora volvamos al Capitán América.
Este último se hizo tan popular en Estados Unidos que en 1944 la imagen de este héroe de la versión impresa incluso pasó a la pantalla. Es cierto que el Capitán América en pantalla tenía poco en común con el personaje patriótico creado durante la guerra, solo un traje. Pero sin lugar a dudas, este héroe era familiar para todos y por lo tanto ya estaba asegurado de antemano un mayor interés en la película. Sin embargo, el revuelo, como está de moda decir ahora, no duró mucho. Después de todo, después de la victoria sobre la Alemania nazi, hubo una fuerte caída en la popularidad de este héroe. La gente simplemente estaba cansada de la guerra. Necesitaba algo más y la demanda de cómics de Morris cayó instantáneamente. Había que hacer algo con urgencia y para mantener a flote la empresa, Goodman incluso cambió el estilo de las revistas que producía. Se hizo hincapié en aventuras más gráficas, historias románticas e incluso ciencia ficción. Y todos los superhéroes creados anteriormente entraron en modo de espera y acumularon polvo en los estantes de la editorial durante varios años. En realidad, Estados Unidos necesitaba algo nuevo. Fue durante este periodo que se publicaron historias como Fantasy World, Disturbing Stories, Wonderful Worlds y una serie de cómics escritos específicamente para niñas. Sin embargo, estas historias no fueron particularmente populares, y aunque todavía tenían un pequeño círculo de admiradores, esto no fue suficiente para mantenerse a flote. Es difícil decir que desde el final de la guerra hasta 1960, nuestro héroe recibió algún superbeneficio. La editorial funcionó como de costumbre. Lanzó varios cómics, historias, publicó periódicamente tabloides y, en general, no llamó especialmente la atención entre cientos de empresas similares. Además, era difícil mantenerse en las tendencias, porque a principios de 1960 ya había crecido la generación de quienes aún recuerdan la guerra. Fueron reemplazados por jóvenes y estudiantes pacíficos. Y en ese momento, Morris se dio cuenta de que era el momento perfecto para reiniciar y revivir superhéroes que ya habían sido olvidados y acumulando polvo en los estantes. Stan Lee también decidió no quedarse atrás y contribuir al desarrollo de la empresa. Así, gracias a esfuerzos conjuntos, Marvel lanza el primer cómic sobre los Cuatro Fantásticos, superhéroes dotados no solo de superpoderes, sino también de la inmortalidad. La idea principal de esta historia es que en el centro de la trama hay gente corriente que vive la vida de gente corriente, como tú y yo, que, al igual que nosotros, a menudo se pelean, se reconcilian y se enamoran, y también estudian, pero en su tiempo libre salvan al mundo del mal y de los sinvergüenzas. Así, el lector se sentía más cercano a estos personajes, se veía a sí mismo en ellos y sentía una mayor empatía. Los cómics de los nuevos cuatro superhéroes aparecieron en las tiendas en el mismo año 1960 y nuevamente revivieron la antigua gloria de este género, lo que a su vez ayudó a Marvel Comics a salir de su prolongado tiempo de inactividad. A raíz del éxito, era necesario reforzarlo con nuevos productos. Siguiendo a los Cuatro Fantásticos, aparecen nuevos superhéroes mutantes, creados mediante diversos experimentos científicos, ingeniería genética o radiación. Entre ellos estaban Hulk, los X-Men y Spider-Man. Por cierto, sobre el último. La primera mención de Spider-Man apareció en 1962. La imagen de este héroe se ha convertido en uno de los principales símbolos de la cultura juvenil. El tipo humilde y oprimido Peter Parker incluso fue utilizado en un anuncio de servicio público que promovía la abstinencia de drogas. Marvel pidió al Departamento de Salud que hiciera esto, y Goodman, por supuesto, no se negó. También es interesante que al principio Morris Goodman persuadió al creador de la historia de Spider-Man, Stan Lee, para que no lanzara este cómic, argumentando que los niños tenían miedo a las arañas y que no se sabía cómo resultaría una trama tan inusual para el presupuesto Marvel. Sin embargo, fue este personaje el que se convirtió en el más famoso en la historia de los cómics de la compañía. Marvel estaba nuevamente en movimiento, y a todos los cómics mencionados anteriormente les seguiría una increíble cantidad de dibujos animados y largometrajes. Pero fue gracias a Spider-Man que Stan Lee se convirtió en una de las personas más famosas de la industria. Morris, también conocido como Macy Goodman, siguió siendo propietario de Marvel hasta 1968. Luego vendió la mayor parte de su pequeño imperio editorial, convirtiendo a Marvel en parte de una subsidiaria llamada Magazine Management Company. Según algunos informes, se suponía que el puesto de liderazgo recaería en el hijo de Goodman, Charles,
Pero los nuevos propietarios de la empresa no apreciaron este paso. En cambio, el puesto de editor en jefe lo ocupó Stan Lee, quien también se convirtió en el editor de Marvel Comics. Y por supuesto, vale la pena señalar que después de la venta de Marvel, Goodman se convirtió en un hombre muy rico y vivió más de 20 años tranquilamente, disfrutando de su vejez y viajando. En 1974 fundó otra empresa, Atlas Cyborg Comics, pero este proyecto duró solo 1 año y medio. Se desconoce qué provocó el cierre, pero todos se inclinan a creer que fue simplemente la vejez de Moe. Ya no pudo poner en pie un nuevo proyecto y por lo tanto cayó en el olvido. También vale la pena decir que con su esposa, Jean Davis Morris, tuvo 3 hijos, Eden, Charles y Amy. A su vez, sus hijos y nietos continuaron su labor y también trabajaron en la industria. Moe murió el 6 de junio de 1992 en Palm Beach, Florida. Moe tenía 83 años y, según él mismo creía, había vivido una vida bastante interesante y llena de acontecimientos. Además, dejó un gran legado en forma de muchos superhéroes y cómics. Pero, ¿qué pasó después para Marvel? Incluso después de recibir el puesto de liderazgo, Stan Lee creó nuevos héroes. Entonces, Spider-Man fue reemplazado por Iron Man. Este personaje no se parecía a ninguno de sus predecesores, ya que no tenía superpoderes y además no era un mutante. Y el arma principal fue la inteligencia y la tecnología excepcionales. El mismo Iron Man, un glamoroso traficante de armas, por decirlo suavemente, no encajaba en la cosmovisión de la generación pacifista, pero su invulnerabilidad exterior ocultaba una esencia herida que lo convertía en un héroe atractivo y romántico. De todos modos, Marvel no podía presumir de tener una gran cantidad de cartas de chicas. Bueno, si los recibieron, entonces todos los mensajes de las chicas estaban dirigidos específicamente a Tony Stark. Al mismo tiempo, el dúo de Stan Lee y Jack Kirby presentó a los lectores nuevas historias e incluso unió a todos los héroes en un solo equipo, los Vengadores. Después de que se popularizara un nuevo equipo de superhéroes que podían volverse invisibles, escupir fuego o simplemente lanzar un buen puñetazo con una piedra, en un periodo de tiempo increíblemente corto, se crearon toda una serie de personajes que no abandonan las estanterías de las tiendas ni las pantallas de los cines para este día. A lo largo de los años de lanzamientos, la composición de este equipo ha cambiado dramáticamente varias veces, hasta el punto de que ex-villanos se convirtieron en sus miembros. En 1978, la empresa volvió a cambiar de dirección. Era Jim Shooter. A pesar de que tenía un carácter bastante desagradable, Shooter devolvió a Marvel su antigua gloria. La empresa comenzó a revitalizarse y a poner el listón cada vez más alto, y el nuevo líder ayudó a mantenerlo durante los siguientes 10 años. En 1986, Marvel fue adquirida por New World Entertainment y 3 años más tarde por McAndrews and Forbes. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer en las pantallas las primeras películas de cómics: Capitán América, Hulk, Spider-Man y Fantastic Four. De hecho, Marvel pasó gran parte de los años 90 vendiendo los derechos de sus personajes más famosos, incluidos Iron Man, Hulk, Black Panther y los X-Men. Además, la compañía ha intensificado sus esfuerzos para vender espacios publicitarios en sus cómics y ha lanzado una agresiva campaña de licencias para sus productos en Europa, África y Oriente Medio. Fue un paso largo que Goodman nunca decidió dar, pero en vano. La apertura de nuevas fronteras y la difusión de una nueva cultura a otros continentes definitivamente afectaron a la empresa solo para mejor. Es fácil adivinar que las ganancias de la venta de cómics raros, los derechos de uso de tal o cual superhéroe, sus propios juguetes y colecciones de cartas aumentaron sus ingresos varias docenas de veces. Sin embargo, como suele suceder, el revuelo pasó rápidamente y, en algún momento, la empresa comenzó a sufrir pérdidas millonarias. Fue entonces cuando los mejores artistas empezaron a dejar el barco que se hundía por competidores. La producción de juguetes en Estados Unidos se volvió demasiado cara y el interés por los superhéroes desapareció, como si nunca hubieran existido. Después de todo, era necesario mantenerse al día. Los jóvenes dejaron de leer cómics y se interesaron más por las películas y los videojuegos. La empresa no pudo hacer frente a los cambios en el mercado y pronto Marvel se declaró en quiebra. La única forma de salvar la editorial era fusionarse con otra empresa, Toy Biz. Y el futuro resultó no ser los cómics, sino las películas.
Las pocas películas protagonizadas por personajes de Marvel producidas por distintos estudios a finales de los 90 y principios de los 2000 tuvieron bastante éxito. De 2001 a 2002, las tenencias de efectivo se duplicaron con creces, alcanzando niveles no vistos en casi 10 años. Y el beneficio neto en 2002 aumentó un 300%, mientras que los inventarios y las cuentas por pagar disminuyeron significativamente. Pero todo esto no era nada comparado con lo que pronto sucedería. Fue en 2003 cuando el presidente de la junta directiva de Marvel, Isaac Perlmutter, conoció históricamente a David Maisel, a quien se le ocurrió una idea simple pero muy inesperada. ¿Por qué no crear tu propio estudio para hacer películas de forma independiente basadas en tus cómics y quedarte con todas las ganancias? Y esta propuesta resultó ser, por divertida que parezca, brillantemente sencilla. Ya en 2005, la dirección de Marvel decidió filmar de forma independiente el cómic sobre Iron Man. Es interesante que Marvel haya tardado mucho en elegir el personaje para la adaptación cinematográfica. Inicialmente se planeó hacer una película con el Capitán América, pero este héroe ya era conocido desde hacía mucho tiempo, y una película sobre Tony Stark era algo nuevo. Durante la producción de Iron Man, hubo que tomar muchas decisiones arriesgadas. La búsqueda de financiación y los términos del acuerdo con los bancos, la escritura del guión y el casting de Robert Downey Jr., que había cumplido condena en prisión y tenía problemas con las drogas, en el papel principal. Todo esto fue muy difícil y arriesgado, pero el resultado superó todas las expectativas. La película se estrenó en la pantalla grande en 2008 y en solo 17 días recaudó $430 millones en la taquilla mundial. Fue un éxito y un logro increíble, marcando así el comienzo del universo cinematográfico de Marvel. En 2009, la compañía fue comprada por Disney, y a partir de ese momento comenzaron a aparecer películas taquilleras que inmediatamente cautivaron a millones de espectadores basadas en historias de cómics. Disney no cambió su exitoso personal, solo proporcionó sus recursos y distribuyó los productos Marvel. El primer resultado intermedio del plan para unir a los héroes en una sola película fue Los Vengadores. En Estados Unidos, la película se estrenó el 4 de mayo de 2012 y en los primeros 3 días recaudó $208 millones, estableciendo un récord para el fin de semana de debut en taquilla. En total, la película recaudó más de $1.500 millones, convirtiéndose en una de las 5 películas más taquilleras de la historia. Por supuesto, sería un error no contaros datos interesantes sobre Marvel. Así, por ejemplo, pocas personas saben que Michael Jackson podría convertirse en Spider-Man. A principios de los años 90, Michael Jackson intentó adquirir la editorial Marvel Comics, posiblemente para obtener los derechos sobre el personaje de Spider-Man, producir una película con su participación y protagonizarla. Conocía a Michael Jackson, por lo que habló conmigo, me pareció que quería ser Spider-Man. Era un personaje del que estaba enamorado, dijo Stan Lee a Moviefone. Según Stan Lee, Michael Jackson sería un muy buen Spider-Man, pero resultó como resultó. También es interesante que el creador de Star Wars, George Lucas, fuera un gran fanático de los cómics de Marvel y que la inspiración para su personaje de Darth Vader fuera el Doctor Doom, archienemigo de los Cuatro Fantásticos y uno de los personajes de Marvel. Otro dato interesante es que después del lanzamiento del cómic de la historia de zombies en 1973, Marvel registró la palabra zombie y recibió el derecho exclusivo de usarla en los cómics. Y recién en 1996, la compañía renunció a este derecho. Antes de esto, nadie podía usar la palabra zombie en sus cómics. Lo que sorprenderá a los fanáticos de Hulk es que Stan Lee originalmente planeó hacer que la piel de Hulk fuera gris. Pero debido a un error tipográfico en el primer número del cómic donde aparece el personaje, fue impreso en verde. No hubo tiempo para cambiar la fecha de lanzamiento y Stan Lee aprobó esta opción. Desde entonces, Hulk ha sido conocido en todo el mundo por su piel verde, aunque originalmente se suponía que era gris. Marvel también tiene muchos récords inusuales. Por ejemplo, en los últimos 10 años no se han mostrado escenas de sexo. Todo lo que recibimos fueron solo un par de besos modestos. Y otro récord fue que la película Los Vengadores, la Era de Ultrón, tardó solo 11 días en recaudar $1.000 millones en taquilla. Mark Zuckerberg ganó esta cantidad durante 23 largos años. Y estos números pueden ser indicativos de toda la grandeza de Marvel.
Hoy en día, el universo cinematográfico nos deleita casi todos los años con nuevas películas con tramas increíbles. Y la generación más joven no puede imaginarse a sí misma sin estos personajes principales. Y lo interesante es que hoy Marvel tiene un monopolio virtual sobre el contenido de superhéroes. Además, la empresa posee aproximadamente el 45% del mercado. E incluso a pesar de que Marvel siempre ha sido una sociedad anónima que se compraba, vendía y revendía tanto en su conjunto como en acciones, logró conservar la chispa que Macy Goodman puso en su creación. Cada uno de los líderes le dio a esta empresa sus mejores años, sin arrepentirse ni un minuto. Y cada uno de ellos trató la creación de Morris con gran amor. Solo intentaban mantener en el nivel adecuado lo que un pobre chico de la familia de un simple sastre había creado en su juventud. Marvel es una vida separada que quieres vivir una y otra vez. Es por eso que miles de millones de personas en todo el mundo aman todo lo de Marvel. Amigos, se dice tanto sobre Marvel en internet que si yo expresara todo, nuestro video duraría varias horas. Así que decidí llevarme todas las cosas divertidas. Espero haberlo logrado. Bueno, el mensaje principal es que superar lo difícil comienza con lo fácil y la implementación de lo grande comienza con lo pequeño. Porque en el mundo lo difícil se forma a partir de lo fácil y lo grande a partir de lo pequeño. Creo que Lao Tzu sabía de lo que estaba hablando. Y la quinta fase de Marvel comenzó en 2023. La primera película fue la tercera secuela, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. El elenco incluye a Paul Rudd, Ant-Man, y Evangeline Lilly, la avispa. Marvel está en racha y al mismo tiempo, 2024 ha demostrado que la estrategia de estrenar menos películas parece estar funcionando bastante bien. Por ejemplo, los resultados de taquilla de Deadpool and Wolverine, que se convirtió en la única película de Marvel estrenada en 2024. En general, escribe tu opinión sobre lo que escuchaste. Y por supuesto, mi actitud general hacia Marvel. Y por hoy, quizás eso sea todo. Califica el vídeo si te gustó y hasta pronto. Adiós.